bienvenidos como siempre, ¿verdad? Igual que las otras conferencias y en la otra plática de la Corporación 3.3, de nuevo esta es una recopilación de la investigación que hemos hecho en base a todos los cursos, eventos y seminarios que ha habido, tanto con los PAC, con contadores, fiscalistas, lo que publica el SAT, ¿sí? Y ahora enfocado al complemento de pago, ¿verdad? Para que empiece en septiembre, ¿verdad? Pero no es nada nuevo y siempre se ha utilizado, pero igual que la factura siempre se ha utilizado, nada más que ahora pues, con algunas otras condiciones, ¿no? Y ahora septiembre y todo eso, el complemento de pago, pues, igual de la misma forma, se tendrá que hacer ahora con el timbrado y en base a las condiciones que ahí nos indica el SAT, ¿verdad? Y bueno, pues esta información que les vamos a proporcionar ya está digerida, ya está preparada de acuerdo a lo que regularmente se utiliza en las agencias de viajes, porque ya sabemos que siempre que vamos a algún seminario, a alguna conferencia, siempre la información es muy global, muy general para todas las empresas, ¿no? Y porque llegan y todo muy fácil, muy padre, muy bonito, y todos salen muy felices y todo, pero cuando ya les preguntamos qué pasa con la agencia de viajes, como que ya ahí ya todo se descompone, ya no existe, o no funciona, o no sabemos, o no lo entienden, y todo eso que sucede, ¿no? Que todos los que estamos en las agencias de viajes sabemos que siempre sucede, ¿verdad? Entonces aquí lo hemos acomodado, lo hemos digerido, y lo hemos trabajado de acuerdo a lo que se utiliza en la agencia de viajes, ya muy específico, para las empresas que tienen nuestro back office, para las que tienen otro back office también funciona, y para las que no tienen back office, pues también tendrán que hacerlo, ¿no? Con alguna otra página, o donde vayan a hacer los complementos de pago en el mismo SAT, ¿no? Porque tenemos algunas páginas donde podemos emitir esta documentación de forma gratuita, ¿sí? Pero pues tenemos que aplicarlo con las condiciones que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, en base a esto es lo que hemos hecho la estructuración de esta presentación o de esta conferencia, para que ya lo tengamos pues, un poco más claro de acuerdo a lo que utilizamos específicamente en la agencia de viajes. Porque, bueno, tiene su chistecito, ¿verdad? Y bueno, pues aquí de todos modos, cualquier duda que ustedes tengan, ahí en los folletos en la tarjeta, nos pueden consultar y con gusto pues ahí les atenderemos la información que necesiten y pues con todo eso que ya está digerido, pues empezaremos a trabajar con el sistema o el paquete que ustedes tengan. Adelante, por favor. Bien, bienvenidos. Muy bien, bueno, pues entonces toda esta información que hemos recopilado estará en la presentación. Los voy a dejar con el ingeniero David Santiago, quien es que nos va a explicar toda esta parte técnica y la información y todo eso. Y al final haremos una sesión de preguntas y respuestas, y también por ahí se nos pueden ir proporcionando su correo, algunos de ustedes, porque los ejercicios que haremos al final se crearán los complementos del pago automático y les caerán al correo con la factura del que nos proporcionan, ¿no? Si nos permiten ahí algunos correos ahorita en algún papelito que mi compañera Berenice les dará, para que al final en esa dinámica les llegue la información que se va a generar aquí en los ejercicios, ¿sí? Por favor. Bueno, muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Gracias. Bien, pues una vez más, bienvenidos, buenos días a todos. Buenos días. Mi nombre es David Santiago Ibarra. Como bien el ingeniero Jesús Mata Basurto nos introdujo, somos BTC Technology Company, una empresa dedicada al desarrollo de software exclusivamente para agencias de viajes. Entonces, de allí el querer acercarnos con las agencias y más que tal vez posicionar comercialmente es brindar ayuda, brindar apoyo, y qué mejor forma que comunicando, que digiriendo tal cual información que ya publicó el SAT en lo que respecta a este tema en particular, que es el complemento de pagos. Bien, les puse aquí una imagen de unas montañas y una nieve para que se me tranquilicen, porque es un tema bastante estresante de los complementos de pagos, y más porque se acerca la fecha límite, que es el 1 de septiembre. En teoría, el SAT ya nos dio prórroga tras prórroga para poder implementar este proceso en nuestra área comercial, en nuestra área financiera, en nuestra área contable. Sin embargo, no está por demás dar un repaso, pero más que un repaso, aclarar los puntos
puntos finos sobre lo que es el complemento de pagos, lo que no es, y cómo es que en la agencia de viajes se tiene que aplicar. Porque, como bien comentaron en la introducción, el SAT piensa que todos los negocios son una ferretería. Se vende, se paga y se saca. Pero la agencia de viajes es un tema particularmente interesante. Y ustedes no me dejarán mentir en que el SAT, en quien menos piensa, es en el sector o en el rubro de las agencias de viajes. Bien, parte del temario que se les envió en el correo, vamos a ver esta parte de todo el temario. Sin embargo, me gustaría, antes de entrar en materia, unos segundos de reflexión de una frase que les puse allí. ¿Por qué les puse esa frase? Porque uno ya está acostumbrado a trabajar de cierta forma. A veces uno, con la experiencia que trae arrastrando o cargando en los hombros, supone o piensa que las cosas siempre van a ser igual. Sin embargo, cambios justo como estos de la facturación electrónica nos hacen meditar en que si nos vamos a subir al barco y también vamos a cambiar la forma de pensar, o vamos a resistirnos al cambio. Esta frase me pareció bastante apropiada. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. En otras palabras, el SAT ya puso un cambio. Una de dos: o lo sigo haciendo como siempre lo he hecho, o evoluciono. Y todavía más interesante, porque la persona que lo dijo fue un superviviente de los campos de concentración. Alguien que tenía un estrés total todos los días, no le quedó de otra más que, en vez de cambiar su entorno porque no podía, era cambiar su interior. Tal vez es algo muy filosófico, pero no me van a dejar mentir. Se necesita para hacer los cambios, sean cuales sean, en el negocio. Con eso en mente y como introducción, empezaremos con los antecedentes y generalidades del complemento de pagos. Antes de explicar qué es, bueno, como sabemos, el SAT ya nos dio algunas fechas límites. Y si se dan cuenta, en la línea de tiempo que pusimos allí, aunque son varias fechas, el SAT está acortando el periodo en el que nos está obligando a ya introducir este concepto del complemento de pagos. Entonces es súper importante, es súper prioritario y es súper urgente. Ya importante, saltamos a urgente. Obviamente hay que ver la base legal. El complemento de pagos, cuando el SAT lo dijo, bueno, fue en base a la regla 2.7.1.35 de la miscelánea. Obviamente todo tiene base legal y es justo esta. Este parrafito hizo que todo el país cambiara la forma de la facturación, no solo la electrónica, sino en sí. Porque aunque ciertamente teníamos siempre un control, una conciliación de pagos, ahora el SAT también quiere saber en qué momento nos pagan, qué nos pagaron, cuánto nos pagaron y quién nos pagó. Justo este parrafito de la reforma es la base legal. Bien, el espíritu, el trasfondo de esta ley, básicamente es que Hacienda quiere saber qué es lo que ya entró como dinero de la empresa y por tanto relacionarlo con él. ¿Qué es el complemento de pagos? Bien, el complemento de pagos es, como su nombre lo dice, un anexo, algo que hace completo al CFDI. Con esto hay que tener un antecedente claro. Cuando hablamos de CFDI no solamente nos referimos a una factura. Un CFDI como tal es un comprobante fiscal digital. Y hoy por hoy hay varios tipos de CFDI, entre ellos el de ingresos, una factura o un anticipo, el de egresos, una nota de crédito, y ahora la nueva entidad que metió el SAT, el de pagos. Entonces, ahí les va. El CFDI de tipo pago
tiene adentro un anexo o un parrafito, por llamarlo de alguna forma o de una manera más concisa, que complementa a ese CFDI. El complemento de pagos no es como tal un CFDI. El complemento es una partecita dentro del CFDI de tipo pago. Más adelante estaremos viendo ejemplos, no solamente en el PDF, sino también en el XML y ejemplos de qué es esto. Pero bueno, el complemento de pagos es una porción del XML, y perdón que hablo ahorita técnico, pero es tal cual así la definición. Es un pedacito del XML que hay que meter para decirle que ese CFDI hace alusión a un pago que me acaban de hacer. ¿Ok? Ya me hicieron. ¿Podríamos resumirlo en una frase? Sí. El complemento de pagos es registrar quién me pagó, cuánto me pagó y qué fue lo que me pagó. Lo repito, el complemento de pago se puede resumir en 3 preguntas. ¿Quién me pagó? ¿Cuánto me pagó? ¿Y qué me pagó? A veces surge el interrogante, y bueno, con justa razón, porque es una entidad nueva en el esquema de la facturación electrónica. Repito, siempre hemos manejado pagos, pero nunca le habíamos dicho al SAT cuando nos estaban pagando. Ahora sí hay que decirle al SAT, pero vamos a aprender que no es en todos los pagos que recibamos. Pero con esto en mente, pasemos ahora a las características, a los puntos finos de lo que es el complemento de pagos. Bien, el complemento de pagos solamente aplica a facturas que cuando se emitieron tienen el método de pago PPD, pago parciales diferidos. Pongamos un poquito de contexto. Con la facturación en su versión 3.3 ahora hay 2 métodos de pagos. PUE, que aquí es donde empezamos a recordar pago único exhibición, y PPD, pago parcial y diferido. ¿Cuál es la diferencia? Y aquí parte el éxito de entender esta parte. Entender la diferencia entre estos 2 términos es básico y es fundamental. El PUE, o pago único exhibición, es: emito una factura cuando ya recibí el pago completo o el de la contraprestación en ese instante. PPD es cuando emito la factura pero no me han pagado ni un peso o parcialmente. Pongamos un ejemplo, ¿sale? Y es aquí donde necesito que ustedes me ayuden a que se imaginen, ¿vale? Ustedes hacen una factura por 10,000 pesos y llegaron a un acuerdo con el cliente en que les va a pagar en 3 parcialidades. ¿Es UE o es PPD la factura? Tal cual, creo que estamos bastante claros, ¿verdad? Pero si al momento de emitirla ya me pagaron en ese instante, es PUE como tal. Bien, con eso en mente, anexamos ahí una regla. El complemento de pagos solamente son para facturas con PPD. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el SAT ya nos está... Una pregunta. Sí. Comentaste que si te pagan antes, ya es PUE. ¿Pueden pagar 2 días antes? Sí, es que al momento de emitir la factura, si ya tengo el pago completo, es PUE, tal cual. No importa corta el tiempo. Periodo. ¿Me pagaron antes? Sí, sin problema. Antes de que se emitió la factura. Sí. Lo importante es un día, una hora, 10 2 horas. 2 días antes. 10 días Pues antes. sí, porque bueno, si lo recibes hoy y después haces la factura, como regularmente suele en algunas empresas, pues es perfecto que lo recibiste. Bueno, pero no pasa nada si el día anterior pagaron y ya las días siguientes lo hacen. Sí, no, es que también depende del dinero que recibió, si se lo depositaron en la cuenta, que le había expedido o una factura de ese dinero o un recibo de anticipo. Pero por ejemplo, es que en mi caso particular, por ejemplo, ayer en la noche me depositaron en efectivo. Ayer en la noche. Ya no había nadie que hiciera factura. ¿No? Sí, no, pues ya es como hacerlo hoy. Es correcto. Ya tenemos el pago, ¿están de acuerdo con nosotros? Ya se hizo el pago. Ahora, poniéndonos exigentes
y payasos. Caso contrario, yéndonos como dice la ley. Si emito la factura y 10 minutos después me pagan, siendo muy payasos, siendo muy apegados a la regla, a la ley. Obviamente la regla, la ley no estipula periodicidad, no estipula un tiempo. Y da ahí tal vez una interpretación al periodo. Pero siendo muy específicos, si lo recibí antes de emitir, es PUE. Si recibo el pago un minuto después, es PPD. Más vale ser exagerados con tal de entender el concepto. Digo, es lógico que uno sabe cómo está el negocio, cómo está el giro, en qué momento nos pagan, y con eso en uno ya sabe si es PPD o es PUE. Pero en el caso del SAT, sí son exigentes, debemos de a las reglas. Sí, claro. Porque ellos sí tienen el registro en qué momento es Claro. el dinero, o sea, Claro. están ligados con bancos. Claro. Y el SAT no perdona ni un peso, ¿verdad? Entonces, ni un centavo, entonces hay que ponernos igual, ¿verdad? Tú por tú con la Hacienda. Entonces tienes Pero que bueno. pagarnos primero para hacer la factura el mismo día. Correcto. Ese es el escenario ideal, hay que entenderlo. Una cosa es ideal y otra cosa es lo que realmente pasa, y sobre todo en la agencia de viajes. Y ver si la agencia de viajes, sus clientes son corporativos, si es mayorista, si es minorista, si vende boletos a cuenta de terceros, si bla, bla. Entonces, es el escenario ideal. Pero creo que con la regla podemos aplicarla de acuerdo a cómo en la agencia trabajamos. Los corporativos no me van a pagar un día. Jamás. Qué bueno fuera, pero jamás. Entonces ahí se maneja un plan de crédito. Todo con ese crédito. Tengo una empresa que me dicen, quiero que el mismo día, la evita la factura el mismo día que te pago, pero esto de saber el horario exacto, Correcto. está en chino. Nada más que hay que ser muy específicos. Si vamos a ser muy claros, es, ok, te voy a emitir la factura hoy mismo que me vas a pagar, y el cliente dice, te pago a las 6, puntualísimo. Te emito en cuanto me pagues. Es cuando uno ya empieza con la regla, con las bases, a jugar a decir que me conviene, pero también que le conviene al cliente. Si el cliente me dice, sí, segurísimo, a las 6 de la tarde te pago, mándame hoy que son las 12 del día. ¿Cómo ves? Si mejor mañanita, mire, el facturista ahí no está, para que me entiendan. Siendo muy claros y muy específicos. Pero es que además tienes que definir bien cuándo se considera pagado algo. Porque, por ejemplo, si alguien te paga un cheque de Bancomer y tú tienes tu cuenta en Banorte y te lo pagan antes, te dicen, a ver, primero te pago el cheque, aquí está en la caja, ya lo tienes, y ahora después factúrame, la gente diríamos, bueno, pues emito un PUE. Pudiera ser. Pero el dinero va a pasar, es más, el mensajero va a ir hasta, o ese mismo día, pero el pago pasa hasta el siguiente día, después de las 12. Por supuesto. Entonces, si está ligado al IVA, el IVA sí habla de que debe de haber un pago bancario, un descuento de tu cuenta bancaria, ¿no? Claro. Entonces, aunque te estén pagando con cheque, antes de que emitas tú la factura, debería de ser un PPD, ¿no? Por supuesto, aunque cabe señalar que el anexo 20 y la explicación del complemento de pagos habla muy específicamente de los cheques. Y dice que en cuanto recibas el cheque, y aunque no tengas el abono en tu estado de cuenta bancaria, ya significa que te pagaron. Fíjate, ya lo recibiste, pero no lo has cobrado. La ley dice que ya puedes considerarlo PUE. Digo, es como dice la ley. Pero entonces no lo va a ligar con el IVA, porque imagínate que lo depositas una semana después y además ya cortaste un periodo contable. Es solamente en el caso de cheques, Sí, por el control de bancos, nada Sí, más. claro. Digo, Hacienda se quiso ver guapetona, Y diciendo, pues dio en la el ley. caso de cheques, mira, en cuanto lo recibas ya puedes. Pero es totalmente la realidad, porque ya la cosa diaria es diferente. Con los 7 días sobre American Express, por ejemplo, el pago efectivo, ¿no? O si te retachan en el cheque. O si te No tiene. Ajá. Hacienda se quiso ver guapa, pero no pudo. No puede con nosotros. Si se dan cuenta, la ley no da todas estas indicaciones.
Pero, y no me dejan mentir, como en cualquier parte de los negocios, tenemos una base, tenemos una regla. Y sí, se dan a interpretaciones, pero la regla es clara y concisa, y esa es la que debemos grabarnos. El complemento de pagos es a una factura que cuando se emitió no nos la pagaron. Oye, American Express, oye, los cheques. Es cosa de estar no solamente diciendo, esto no dice la ley, más bien es, y como sugerencia, ¿qué tengo que hacer en la agencia para no meterme en problemas? Esa es la realidad. ¿Vale? Y sí, vamos a tener un montón y un sinfín de ideas, pero de verdad sugerencia. Número 1, aprendámonos la regla básica. Y número 2, con la regla básica y la realidad, veamos qué tenemos que hacer para no meternos en problemas, ni tampoco a nuestros clientes. Que si no dejarán mentir es lo más importante. Otra característica es el número 2, creación por cada pago recibido por todos los pagos en un periodo de un mes. ¿Qué es esto? Ok, un cliente durante un mes me hizo 3 pagos. Pregunta, ¿tengo que hacer 3 complementos de pago o puedo hacer uno solo incluyendo esos 3? Uno solo por supuesto. Ambas respuestas son correctas. Puedo hacer 3 complementos de pago si quiero trabajar más, o un control 1 a 1, o también un solo complemento de pagos donde incluya los 3 pagos. Se puede hacer. Obviamente ya estamos viendo qué es lo que conviene en el proceso o en el flujo financiero y administrativo. Pues un solo complemento donde se registren todas. Esto de un periodo de un mes, esta es otra regla que también, de verdad, llévense. La regla dice que el complemento de pagos se puede o se tiene que hacer como fecha límite el día mes natural del mes inmediato siguiente en el que se recibió el pago. Repito, tenemos hasta el día 10 natural del mes inmediato siguiente a la recepción del pago. ¿Les parece? ¿Ponemos ejemplos? Oye, ¿qué estamos hablando? Si hoy recibí un pago, pregunta, ¿hasta cuándo puedo hacer el complemento de pagos? Ahí les va otra. Yo recibí el pago el 30 de agosto. ¿Hasta cuándo tengo para hacer el complemento de pagos? Pero si recibí un pago el 10 de septiembre, ¿hasta cuándo tengo para hacer el complemento de pagos? Ahora, aguas, porque la regla dice que si no lo metemos en ese periodo, o respetando ese periodo, ya incurrimos en una infracción. Entonces aquí donde uno empieza a prenderse el foco. Ok, ¿qué tengo que hacer con el departamento de cobranza? En cuanto recibo un pago, no. Se ve que no administra una agencia de viaje, ¿verdad? No me contraten como administrador de la agencia. Ok. Otra característica, solo para un mismo receptor. Con el siguiente ejemplo se va a poner más claro. Ok. Recibí un pago de Patito SADCB. El mismo día recibí un pago de Fulano SADCB. Y al día siguiente recibí el pago de comercializadora X SADCB. Pregunta, ¿puedo hacer un solo complemento de pagos por los 3 pagos que recibí? No. ¿Por qué? Muy bien. ¿Pero qué pasa si al otro día recibí 2 de Patito SADCB? Pues ya, los 2 que recibí, más los de ayer o los de antier, ahora sí ya puedo hacer uno solo. Ya ven cómo es como muy digerible, muy sencillo. La cuestión con ejemplos podamos verlos. Cuarto, como tal, el CFDI de pagos, como dijimos, es un tipo de comprobante fiscal. Y el complemento, como su nombre lo dice, no es el CFDI, es una sección dentro de. Por eso ese párrafo, esa característica número 4.
el CFDI debe venir en ceros, porque no estamos ni registrando ingresos, ni demostrando egresos. Es un CFDI que va en ceros. Donde van los montos es en el complemento, en el parrafito dentro de. Bien, justo ese CFDI de pagos va en ceros, sin registrar dato alguno, en los campos de método de pago y forma de pago. Ese CFDI. ¿Pero cuál CFDI es ese? Ese CFDI es el de tipo de pago. Recuerden que con la 3.3 hay 4 tipos de CFDI. Bueno, 5 si encontramos nómina y 6 si encontramos traslados, etc. Ingreso, egreso y pago. El de pago debe ir en ceros. No le puedo mandar al SAT un complemento, le tengo que mandar al SAT un CFDI. Repito, al SAT no le puedo mandar un complemento, le tengo que mandar un CFDI. Y para registrar el pago, creo un CFDI de tipo pago que va en ceros en el monto total, pero los montos del pago van en el complemento. Imagínense el complemento como una viñeta. Ubican un texto de Word, una frase y luego una viñeta, es decir, una sangría. El complemento es tal cual como un párrafo dentro de la oración principal. En la oración principal no hay que poner nada, por llamarlo de alguna forma, que es esto. Pero en la sangría, en el párrafo dentro de la frase principal es donde hay que poner: me pagaron 1000 pesos de Bancomer para estas facturas. ¿Dudas? ¿Estamos? Con el PDF tal vez lo vamos a ver más claro y ahorita vamos a llegar a ese punto, ¿vale? Vamos a ver las siguientes características. Detallar la cantidad que se recibe. Recuerden, se puede resumir muy bien en 3 preguntas: ¿cuánto me pagaron? ¿Quién me pagó? ¿Y qué me pagó? Muy bien, hay que especificar la cantidad que se está recibiendo de pago. ¿Sale? Siguiente, identificar la factura cuyo saldo se liquida. Recibimos un depósito, pero pues nadie me hace un depósito nada más porque es muy buena persona. Me deposita porque me debe algo. El complemento de pagos es señalar ese pago que me acaban de dar, a qué factura o facturas aplica. Para eso sirve el complemento de pagos. Repito, el pago que estoy recibiendo, ¿a qué aplica? ¿Sale? Hay que especificar la factura que nos debe. Obviamente, y como pregunta, después de esta característica, tengo una factura que ya su saldo es 0. Pregunta, ¿hay que aplicarle un complemento de pago? Pero la factura tiene un saldo de 1000 pesos y me cayó un recibo de, un pago de una transferencia de 500. Hay que hacer complemento de pago. ¿Vale? Solo para un mismo receptor, lo que decíamos, solo un cliente. El complemento de pagos es por cliente, por razón social. No me quiero ver ahí abusado y meter todas las razones sociales de todos en uno solo. No se puede. Es por razón social. A más tardar el 10º día natural en el mes siguiente al que corresponde al pago. Lo que decíamos, ¿verdad? Tenemos una fecha límite. Oye, ¿qué pasa si se equivocan y te pagan una factura cancelada? ¿Qué se hace? ¿Qué pasa si me pagaron una factura cancelada? Ok, más que darle una respuesta directa, sería orientarle, porque, y estarán todos de acuerdo conmigo, primero habría que tener un control, y obviamente el SAT nos está pidiendo ahora con las cancelaciones que avisemos. No, lo que pasa es que, por ejemplo, ya estaba, o sea, se les avisó en el momento que se emitió, se canceló porque estaba duplicado. Se les avisa, pero después de un mes pagan esa factura que ya se les había avisado que estaba cancelada. ¿Y qué les mandamos el aviso de cancelación? ¿La vuelven a pagar? Ok, pregunta. En el primer ejemplo quiero entender que se emitió una factura. Pasó 15 días. Es un ejemplo. Y se volvió a facturar el mismo servicio. Se volvió a facturar, o sea, está duplicada. Se estaba duplicando el servicio. Está duplicada la factura. Ok. Oye, me equivoqué,
la segunda está cancelada, no me la vayas a pagar, ya te la cancelé, está tu aviso, ya te llegó tu confirmación de que se canceló. Pasa un mes, 2 meses y te menos pago esa factura cancelada. Tiene que facturar ese dinero que llegó con ese mismo servicio, facturarlo el día que les deposito para mandarle una factura por ese importe. Cuando ustedes le van a reembolsar, porque supongo que van a reembolsar ese dinero, repiten la nota de crédito. No es hacer un complemento de pago, sino facturarle ese Le dinero. facturamos esa cantidad. Facturan esa cantidad que llevo ahora y después le hacen la nota de crédito. Cuando le regresamos el dinero, Ya no aplica la que se canceló, ya se acabó. Ahora me depositan un dinero a esto, a lo que sea, se lo facturo hoy. Ahora reembolso, como le vas a reembolsar nuestras otras actividades. Que, como diría el ingeniero Jesús Mata, la nota de crédito es una maravilla. Es el control más hermoso que existe en el planeta. Exactamente. Nada más que a veces, pues, es más sencillo cancelar y ya. Pero sí, recuerden, solamente emitir un complemento de pago, como resumiendo, para una factura que sí debe de existir. Llegaremos al momento en que, ¿qué pasa si emito un complemento de pagos que no debió existir? Pero ahorita, resumidas cuentas es, solamente emitir un complemento de pagos para una factura que sí vale. En la suposición de que hay una factura duplicada, hay que tener en consideración que hay que aplicar una nota de crédito y, bueno, obviamente a la que sí existe, o a la que sí debería existir, aplicarle el complemento de pagos. Pero pongamos otro ejemplo en esa línea argumental. Emití una factura hoy, ¿vale? Una semana después hago nota de crédito o se canceló, es decir, ya no debe existir. Pero el cliente anda en las nubes y nos pagó. Se tiene que hacer complemento de pago. Eso en la suposición fiscal de que queramos hacer lo correcto. La otra es decirle al cliente, te devuelvo ahí. Y ya. Es como los dos caminos, pero lo mejor no es el control fiscal. Siguiente característica, no puede cancelarse sino sustituirse el complemento de pagos. Aguas. Hago un complemento de pagos. Vamos a llamarle también de ahora en adelante recibo de caja electrónico. ¿Les parece bien? Un recibo de caja electrónico o recibo de caja. Ya me pagaron, ya está todo padre. Pregunta, ¿lo puedo cancelar después? Sí y no. El hecho de que yo esté cancelando un recibo de caja se da malas interpretaciones. Estoy diciendo, sí me recibieron, sí me hicieron un pago, pero ya lo devolví. Lo que el SAT dice es que hay que sustituirlo. Si por alguna razón se tiene que cancelar, y para el SAT, según el anexo 20, solamente hay una razón para sustituir o cancelar un recibo de caja electrónico, es porque escribimos mal el RC. Y nada más. El SAT dice, si nos equivocamos se puede cancelar, pero se puede sustituir. Más bien se tiene que sustituir. Siempre tiene que existir el aval fiscal de que nos dieron ese dinero. Pero ¿qué pasa? Siguiente característica. En el caso de que realmente nunca tuvo que existir ese complemento de pagos o ese recibo de caja. Bien, el SAT dice, no hay problema. Aún así, no te voy a dejar cancelarlo por cancelar. Tienes que sustituirlo por otro. Y es ahí donde cabe la pregunta, bueno, pero pues si no existía, ¿por cuál lo voy a sustituir? El SAT dice, sustitúyelo por un recibo de caja de $1. Para identificar esos movimientos. Y es como penalizaciones. Te equivocaste de verdad. Aválame. Y te ponen $1. ¿Dudas de sí? ¿Por qué tienes que equivocarte en el RPC? No debe estar ligado a Es una un ejemplo, factura que ya es un existe. ejemplo a nosotros. Sí. Debe estar ligado a una factura y al momento de aplicarlo debería tomar incluso por ejemplo ahí. Por supuesto. Sí, claro. Si tienen back office, pues no les va a pasar. No, el SAT lo pone porque sí puede pasar. Porque sí puede pasar. Sí puede pasar. Consulta, y si posteriormente el cliente pide un reembolso porque se canceló el servicio, o sea, ya está el complemento y con la nota de crédito no hay mayor tema. O sea, se hace nota de crédito y ya se devuelve el dinero. O se tiene que hacer algo a ese complemento en específico, ese dinero que se va a reembolsar.
Ok, tengo la factura, ¿sale? Y ya tengo el complemento de pagos y por alguna razón tengo que reembolsarle. Hay que crear siempre una nota de crédito aplicada a la factura. Siempre, siempre. O sea, ya el complemento de pago queda, bueno, el recibo queda como, pues, referenciado a la factura y la factura se cancela. O sea, ya no se le tiene que hacer nada. No. Y si por algo se tiene que refacturar, porque dijo, ay, es que te pagué de esta cuenta, pero prefiero el cambio de razón social. Ok, y en la exposición de que ya te lo pagaron. Ajá. Ok, ahí les voy. Bueno, primer punto, como para ir desmenuzando, ¿va? Es que sí pasa, ¿verdad? Ok, tengo la factura y tengo el complemento de caja, el recibo de caja electrónica. ¿Sale? Y se tiene que hacer un reembolso. Una vez más, la nota de crédito. No se tiene que cancelar el recibo de caja, ¿eh? Ni se tiene que cancelar la factura. Repito, no se cancela el recibo de caja, ni se cancela la factura. Se tiene que hacer una nota de crédito. Y hay en juego 3 entidades fiscales y las 3 están vivas. Pero es allí donde el SAT, en el XML, en el PDF, se tiene que indicar que estoy aplicando una nota de crédito a un documento y esa factura dice que a un complemento de pagos. Y si ustedes se han dado cuenta del PDF y el XML, viene el UID, el documento al que estás haciendo relación. Ese es el primer escenario. ¿Estamos de acuerdo? No hay ninguna duda allí. A ver, se hace la nota de crédito. Y luego, No, se hace una factura. Se hace una factura, ¿sí? es una factura con Y me la pagan con el complemento de pago y ahí ya termino. Después tengo que refacturarlo, hacer algo, ¿sí? Hago una nueva factura, ¿sí? Y hago una nota de crédito que van relacionadas aquí. Cuando yo emito el cheque, ¿sí? o la forma de pago que con la que le reembolse a ese cliente. Es que no lo voy a reembolsar, nada más estoy refacturando. En este primer escenario. Sí. Nota de crédito. Y el complemento, ¿cómo se relaciona con la nueva factura? Ah, ok. Bueno, primero estábamos en el ejemplo de que se tenía que cancelar y hacer un reembolso. Este es el primer escenario, ¿va? Ok. Un reembolso. No hay dudas del reembolso, ¿verdad? Se me van a ir con dudas. No se vale, tal. ¿Con el reembolso estamos bien? Ok, ahora sí, la refacturación. Ahí, al final las presento alineando. Ok, tengo una factura, sí es el complemento de pagos. Está pagado. Por alguna X o Y circunstancia tengo que refacturar, ahí les va el procedimiento. Nota de crédito a la factura, creo una nueva factura sustituyendo a la anterior Sustituye el complemento. y el complemento lo cancelo sustituyendo y la sustitución la voy a hacer relacionada o ligada con la nueva factura que sustituyó a la que tiene la nota de crédito. No te me muevas tanto. Ahora es así. Así es. O se le quieran echar a la mexicana, cancelan todo. Y hacemos una póliza de ingresos y se acabó. No, no, es idea. Debe considerar también, hablando de todo esto, que todo es de documentos fiscales, porque en las agencias de viajes utilizamos documentos no fiscales, y ahí también viene otro enredo, porque a veces dice, es que le voy a refacturar, pero es uno que no es fiscal y se empieza a enredar también. Hay que considerar que fiscal para fiscal, no puedo emitir un complemento de pago para documentos que no son fiscales, solamente para factura fiscal, no es lo mismo las notas de crédito. ¿Es el recibo electrónico no se sustituye? Sí, por supuesto. Siempre tiene que existir. Estamos hablando de 5 documentos. Sí, totalmente. CFDI, recibo electrónico, ¿Correcto? Los nuevos. Ajá. la factura y Correcto. sustitución. Por supuesto. Ese es el... Sí, por supuesto. Suena ilógico e increíble, pero sí es. Sí, no. Pero se tiene que hacer. Es lo sano. Es el procedimiento. Es lo ideal. Es como la ley lo marca. Es como lo marca la ley. ¿Vale? ¿Estamos ya con el de reembolsos y la facturación? Perfecto. Es un insumo para la determinación del IVA. ¿Qué quiere decir esta frase? En pocas palabras, en términos sencillos, es que el SAT sí lo va a tomar en cuenta para que pueda deducir el 15. No es que el SAT diga, pues ahora emite los pagos. No, tiene un porqué. El SAT lo va a utilizar. Entonces aquí es donde empieza un foco rojo.
Si al cliente no le doy su complemento de pagos, aunque él se ha despistado y no haya venido hoy a la plática, uno tiene que tomar la iniciativa y decirle, te voy a mandar tu complemento de pagos, porque va a llegar el fin del periodo, y cuando él quiere ir con el SAT, pues mira, ya tengo aquí, y el SAT lo va a topar contra pared y decirle, oye, ¿tu complemento de pagos? Entonces, como sugerencia, nada de que, pues el cliente no me ha dicho nada. Para la deducción no es válido. Si es que tiene. Y así hizo el silencio porque es una cosa. Yo escucho la palabra IVA y ya. Oye, una pregunta. Por ejemplo, con pagos con tarjeta de crédito, ¿cómo funciona eso? O sea, ¿qué características tiene que tener si pagas con tarjeta? O sea, ¿es QE? Bueno, siempre es bueno. ¿Es QE ya? Sí, es correcto. ¿Y estarán de acuerdo conmigo? Porque imagínense que es tarjeta de crédito, pero está a 12 meses sin intereses. ¿Está a 12 meses sin intereses con ustedes o con el banco? Entonces, aunque la palabra parcialidad aparezca tal vez en la promoción, no, sí, 6 meses sin intereses, realmente es con el banco. Pero, ¿y cuando haces el pago, por ejemplo, compras a Price? Ahorita explico por qué estamos en precio. Compras con tarjeta Ajá. y después pagas American Express después. Ajá. Entonces, el pago de American Express no vale. No tiene ninguna característica de que necesites algo. No, realmente no. Porque ahorita estamos hablando solamente y cuando aplica, cuando uno vendió algo, específicamente en la línea de venta de la agencia. Pero ya cuando yo tengo que pagarle a American Express, ¿hay algo que tenga que ver con el complemento de pagos? No, porque realmente el banco ya me tomó todo el dinero en una sola exhibición. Cierto, se va meses, pero financieramente hablando, el banco lo tomó como una sola exhibición. O sea, el banco ya se cobró, aunque me va a estar cobrando en mensualidades, financieramente hablando. O sea, para que no se vaya con dudas, si no, no voy a bloquear. Yo le pago Price. Yo le compro Price 2 hoteles. ¿Y ya le pago? Ya le pago ¿Con American con Express? American. Okay. Luego voy a pagar la tarjeta. Sí, correcto. O sea, la factura de Price tiene que salir como fue. Sí, claro. Sí, porque se la vamos a la exhibición. Y ya, no hay nada de que el banco me tenga que estar dando un complemento de pagos, no. Porque aunque el banco, repito, aunque el banco me está cobrando a 24 meses, desde el primer día en que pasó el tarjetazo el banco ya se cobró. Y es una sola exhibición. Sí. Va, hecho. Entonces, bueno, si es para el IVA. ¿Qué otras particularidades tiene el complemento de pagos que tiene que ver con la actividad del saldo? Están hablando conmigo. O sea, ya vamos a hablar en términos administrativos. Ya es donde ya... Ok. El anexo dice que hay 4 niveles de opciones para aplicar los pagos recibidos. Porque luego el contribuyente, pues yo ya voy a estar timbrando un complemento de pagos, entonces yo lo puedo aplicar a lo que yo quiera. La ley, aparte de decir que tienes que emitir el pago que acabas de recibir, sí estipula, sí delinea lo que tienes permitido aplicar de dicho pago. Por eso hablamos de la antigüedad de saldos. Siendo honestos, cuando uno recibe un pago y el cliente nos debe desde hace 6 meses, ¿a qué factura se la queremos aplicar? Más antigua. Ese es como el chip, la costumbre. El SAT dice, no, hay 3 pasos antes. Y aquí sí aguas, El primer paso es, el SAT dice, hay un documento legal, hay un contrato donde el cliente y tú hayan llegado a un acuerdo en el que se estipule a qué se va a aplicar los pagos, respeta el acuerdo legal. De un cliente corporativo, está el documento, y hay una cláusula donde diga,
todo pago recibido se va a emitir a lo más antiguo, entonces tienes la ley. Tienes la razón y lo puedes aplicar. Pero si el cliente en la cláusula dice se tiene que aplicar a lo más reciente, se tiene que respetar ese acuerdo legal. Si no existe un contrato, es un acuerdo expreso, un correo, una carta, algo con el que se compruebe que el cliente y tú llegaron a un acuerdo mutuo y por tanto se respetaron. No existe documento legal, no existe un correo, no existe nada expreso. Entonces el tercer nivel es que el cliente es quien te tiene que decir ¿A qué se aplica? a qué se aplica. Pero la ley le da un límite de tiempo al cliente, hasta 5 días después, naturales, del pago. Hoy paga el cliente, tiene chance de 5 días para hablarte, escribirte, mandarte al mensajero, lo que sea, y decirte, aplícamelo a. No existe documento legal, no existe nada expreso, y el cliente no te ha hablado, ahora sí, el receptor lo puede aplicar a como quiera. Y como ya vimos, lo que quiera es lo más antiguo. ¿Dudas de este tema? Está claro, ¿verdad? Muy bien. Sigamos hablando en particulares del CFDI. Cuando yo hablo del término uso CFDI, pues ya no les es tan desconocido, ya tenemos meses trabajando con la factura electrónica. El uso de CFDI hace alusión a, literalmente, el uso que el receptor le va a dar al CFDI que recibió. Pregunta, ¿podemos poner cualquier uso CFDI en el complemento de pagos? Respuesta, no. Solo P01. Por definición. Nada de que G03, ningún otro código. ¿Vale? Solamente es CFDI de tipo pago. Pedir hacia nosotros haya sido PPD, número 1 nos va a recordar que tenemos una deuda y número 2 nos va a recordar que debemos estar peleando nuestro complemento de pagos. ¿Vale? Entonces ahí pregunta, me expidieron una factura con PUE y después el proveedor me mandó un complemento de pagos, ¿eso es correcto? No. Ahí hay algo y hay que tener atención en esa parte. Ejemplos. Vamos a ver un cuadrito en el que ustedes me van a ayudar. Les voy a pedir que se familiaricen con los renglones y con las columnas. Las columnas son la fecha en que se emitió la factura, la serie y el folio, el monto de esa factura, el método de pago de esa factura y la fecha de pago de esa factura. Ah, bueno, ya, el examen lo pasaron. Les vamos a llegar su diploma y constancia. Muy bien. ¿Se dan cuenta cómo es sencillo? Complemento de pagos, solamente puro. Es la regla, vamos a llegar a bañarla en bronce, en plata. ¿Dije puede? Sí, sí.